Hola, ahí están entrando algunos más, así que esperamos que entren. Hola, profe, dale, perfecto. ¿Escuchan? Sí, ¿no? Pues estoy en la oficina y no había probado hoy. Acá tengo unos parlantes de tienen como 15 años y no sabía si se escuchaba bien. Sí, sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, se presentaron algunos al recuperatorio. Las notas probablemente estén más cerca del fin de semana. Voy a cerrar todo porque si no van a sonar mil cosas. Hay algunos más. Acá veo que Santiago tiene una foto de glaciar y de casualidad, porque se suspendió un vuelo, ayer pude ir al glaciar. Había ido por trabajo a Río Gallegos y bueno, y se suspendieron, hubo un problema con un vuelo, así que tuve que volverme de Calafate y me quedó un ratito para ir a ver el glaciar. Bueno, vamos a seguir con como esta parte de la introducción de toda esta segunda parte, que habíamos empezado a ver la clase pasada, que habíamos dejado con el fin de la política de sustitución de importaciones, si no recuerdo mal. Así que voy a compartir esta pantalla. Vieron que ustedes ya se van acostumbrados a las clases por Zoom, pero son como medio un embole. Para nosotros más que para ustedes, me parece a mí, para ustedes también. Así que traté de hacerlo así para que sea un poco más entretenido, pero no sé si lo logramos. Bueno, lo que charlábamos la clase pasada es por qué... Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes de arrancar? Dale, Pues respecto a la bibliografía que envió ahí por el mail. Quería sí. preguntar por el libro de Aspiazu y Schor, si sabe qué capítulos entran. Ahora, cuando empecemos a ver eso, lo vamos a ir viendo para ver qué capítulos en particular hemos. Viste que el libro está todo integrado Claro, y es difícil distinguir algún capítulo. no, Por eso, perfecto, perfecto. Imaginé que pero capaz era más por periodo de tiempo, como de tal periodo claro, tal. por eso, pero también digo, yo, como les dije en la clase anterior, para empezar, empezaría por el de Uticra, que es el periodo más largo, como para leerlos en términos, Ok, que es el que mandé último, porque... Bueno, ¿alguna otra pregunta administrativa? gracias. No, de nada. Acá, si alguien ve que no estoy entrando a alguien, me avisan por las dudas, porque... Si no, si quiere puede deshabilitar la sala de espera, así ya directamente entran. eh, Abajo donde dice participantes, ¿para qué voy a volver a este? para que, Tengo ahí. que dejar de compartir. Ay, se me abrió este otro... En participantes, sí, es verdad, podría deshabilitar. En el piquito, como para las opciones, no, perdón, apretando en participantes, creo que abajo tiene que haber alguna opción que diga deshabilitar sala de espera o algo así. No, no ¿No hay. aparece? No, tendría que aparecer, es verdad. Lo Y que si no, creo que en los tres puntos donde ahí, dice, ha deshabilitado la sala de espera. Ahí está. ahí está, Dice que lo fueron así no tenés cambiando. que Antes estar tan estaba pendiente. directamente ahí en el piquito de participantes, era más sencillo, me parece. Ah, estaba ahí, listo. Ahora está en otro lado, en las opciones. Bueno, arrancamos. Bueno, entonces la idea de todo esto era ver por qué vamos a hablar de la producción de bienes y nos vamos a concentrar en esto de la industria, porque la industrialización para muchas corrientes es como el paso previo para el desarrollo y lo que estamos tratando de ver acá es qué pasa en nuestro país con las condiciones sectoriales en función de los movimientos cíclicos que tuvo la Argentina en términos políticos y económicos y tratar de verlo sectorizado en cuatro temas, ¿no? Que obviamente los cuatro temas están interrelacionados. La producción de bienes,
el sector público, las unidades familiares y las empresas y las exportaciones. ¿Por qué tenemos un punto especial de exportaciones? Bueno, porque, como dijo Martín Guzmán en las reuniones con el FMI, nuestro principal problema es el cuello de botella externo, ¿no? Y en eso yo coincido bastante. Como también habíamos dicho que íbamos a mirar algunas cosas de cuál era el dato, cuál era el dato, vamos a dejar de compartir, de inflación, de dato económico importante de esta última semana, ¿cuál les parece el dato más relevante que se dio a conocer o la situación? A mí me parece que... ¿No salió el dato de inflación de INDEC? Sí, la semana pasada El 3,5, creo, algo así. se dio a conocer el último dato de inflación, que es correspondiente al mes de septiembre, que dio 3,5. ¿Por qué se volvió relevante? No solamente por el número, que 3,5 es importante, sino también porque quebró la tendencia descendente que venía teniendo desde marzo. El dato anterior era inferior al 3% y ahora volvió a crecer la inflación por encima del 3%, como habíamos tenido algunos números con anterioridad. Pero desde marzo venía bajando el componente mensual. Eso hizo también que la interanual, es decir, si consideramos los últimos 12 meses, la inflación supera el 50%. Somos uno de los países del mundo con mayor nivel de inflación. Con todas las repercusiones que eso tiene, ¿no? La inflación implica también las menores posibilidades de planificar, modificaciones en los precios relativos, pérdida del poder adquisitivo, reapertura de paritarias, como ya hubo en algunos sectores, incremento, bueno, obviamente también eso repercute en incrementos de jubilaciones, porque tienen una fórmula de actualización linkeada con eso, pero todos conocemos los problemas generales de la inflación, digo, y que, digamos, cómo eso va a repercutir en un montón de decisiones de inversión, de producción, de planificación en general, y cómo es un tema que desde Argentina, la verdad es que desde los últimos 10, 15 años, por más que los primeros de esos años tuvimos una inflación moderada, que todavía lo sigue siendo, no logramos como romper con ese esquema, con esa inercia, y que, excepto el periodo de la convertibilidad, que tuvimos una inflación muy pequeña, la inflación sí es un problema macroeconómico importante en Argentina, que hace 50 años quizás en muchos países tenían problemas inflacionarios, pero todos lo han superado, han logrado algún tipo de estabilización macroeconómica y Argentina no logra acomodarlo. El otro tema que es importante me parece por algunos que es quizás más político, tiene que ver con la confirmación de Kristalina Georgieva a cargo del FMI. Vieron que Kristalina Georgieva, que tiene una visión un poco más heterodoxa que la anterior directora del FMI, fue bastante cuestionada porque cuando estaba en el Banco Mundial, algunos la acusan de haber ayudado, manipulado un índice para favorecer a China. Entonces algunos ministros de Economía, algunos de Europa y de algunos otros países estaban pidiendo su renuncia. En la Asamblea General del FMI, que fue la semana pasada, Estados Unidos le brindó su apoyo y se definió que efectivamente iba a continuar a cargo del FMI hasta continuar su mandato. Eso también es una noticia importante, porque si no las charlas que llevaba, me parece a mí que las charlas que llevaba adelante Argentina podrían tener como un retroceso, porque los personajes también son importantes, obviamente que no son condiciones únicamente personales, porque hay un directorio que es el que aprueba todas las medidas, pero quien comanda, por supuesto, que tiene determinada injerencia en cómo se presentan las cosas. Así que las primeras reuniones, antes de que se confirmara si era o no, era como, habla Martín Guzmán con Kristalina Georgieva, pero la verdad es que no estaba sin confirmarse. Por suerte, me parece que para nosotros es auspicioso que no haya cambiado en este momento. Porque también lo que parecía suceder es que quien la iba a suceder iba a tener un corte un poco más ortodoxo y se veían, más lejanas quizás las posibilidades de lo que Argentina está negociando en el FMI, que es básicamente quitar la sobretasa que tiene por el amplio monto que le dieron hace un par de años. Bueno, ahora sí, volvemos. Entonces,
El final del desarrollo como objetivo sucede específicamente con el quiebre institucional y el comienzo de la dictadura militar, que podemos decir que ese es el punto que finaliza la política de industrialización sustitutiva de importaciones, es decir, 1976. Y a partir de ahí, si bien con altibajos y con vaivenes, por supuesto, fueron lo que podemos decir los tiempos del mercado, donde en términos internacionales el mercado vuelve a ser el protagonista, los países europeos dejan de lado el estado de bienestar, comienzan las privatizaciones y otra vez los neoclásicos, como teoría o la teoría neoclásica, se pone mucha más en boga. ¿Qué se dice en ese momento? Que el subdesarrollo es fundamentalmente generado por una ineficiencia en la asignación de recursos. Y que esa ineficiencia en la asignación de recursos está básicamente explicada por la intervención del Estado y por tener economías con barreras que impiden que esa economía pueda observar las señales del mercado, de los precios y de los tipos de cambio para invertir y producir. Entonces, esta versión de los tiempos del mercado es: abramos la economía para que los precios reflejen las escaseces, para que la productividad marginal de los factores sea la variable fundamental en el momento de definir el comercio internacional, que se va a poder acceder de esta manera a la tecnología más eficiente del mundo y que el mercado internacional de alguna manera va a ser el que va a regular y va a disciplinar, en términos de los 70, el mercado local, en todos los aspectos, en aspectos de productividad y también en los aspectos de precios. Entonces, en este esquema, donde Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, de alguna manera coinciden en que el problema es el Estado, que los déficits fiscales que tenían se atribuían al estado de bienestar y que la solución es el mercado. Entonces, otra vez, la política monetaria predomina sobre la política fiscal. Y en esto de que charlábamos la clase pasada, de que los objetivos van cambiando, el objetivo macro es el fundamental, o sea, y dentro de eso es la estabilidad. Entonces, para lograr esa estabilidad, se vuelve a pensar en la inversión privada como el motor del crecimiento y del desarrollo, y que para atraer esa inversión lo que hay que hacer es reducir la presión fiscal, y que eso se va a compensar, porque acuérdense que salíamos de situaciones de déficit fiscal, con la mayor productividad o la mayor producción que va a generar esa nueva inversión. Y para ayudar en este esquema, la desregulación de todo, digamos, del mercado laboral, de la entrada y salida de capitales, y las privatizaciones van a ayudar a motorizar esa llegada de inversión privada. Entonces, en términos de teoría, el keynesianismo es un poco retraído y expectativas racionales y la teoría neoclásica son las que predominan. Esto en los 70 y en los 80. En nuestro país, en los 70 fue como claramente una apertura hacia el mercado. En los años 80, con el Plan Austral, tuvimos vaivenes, idas y vueltas con distintas, y con algún intento heterodoxo y también con otros momentos de apertura. Y a partir de los años 90, el consenso de Washington y los organismos internacionales, fundamentalmente, son los que llevan adelante la voz cantante de qué es lo que hay que hacer. El FMI propone liberalizar la cuenta capital, arregla en algunos casos la situación de deuda en los años 80 de los países emergentes, con préstamos o renegociaciones que incluyen condicionalidades. El Banco Mundial presta un montón de plata para situaciones de producción, de infraestructura, pero a la vez condicionados, digamos. Muchas de esas cosas venían con recomendaciones sobre lo que había que hacer en distintos campos, ¿no? Y una situación particular que me pasó a mí es que en las elecciones del 2015... bueno, todos los organismos quieren escuchar qué se supone que va a ser el candidato que va a ganar. Y nosotros fuimos a charlar
con el representante de la Argentina del Banco Mundial y nos dio unos lineamientos de lo que ellos creían que Argentina tenía que hacer, y que eran como 4 paginitas, 5 paginitas con los temas, ¿no? Uno de ellos era la reforma previsional. Y así como se reunieron con nosotros, que estábamos en el equipo económico de Daniel Scioli, también se juntaron con los representantes de Macri. Y la reunión terminó diciendo, bueno, cuando el que gane las elecciones va a venir para que le demos el documento entero. Entonces, esto de que el Banco Mundial da préstamos, así como el BID y así como muchos bancos multilaterales, también detrás hacen investigaciones y sugerencias de política económica local. También se reformula el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, dando lugar a la creación de la Organización Mundial de Comercio, que es un organismo multilateral conformado por casi todos los países del globo, que propugna la apertura, el control de la propiedad intelectual y trata de acordar los subsidios y las medidas compensatorias nuevas, ¿no? En general, los países que lo conformaron, como Europa, no bajaron los subsidios que mantenían, por ejemplo, la actividad agropecuaria, ¿no? Y ese es como el reclamo permanente en la Organización Mundial de Comercio entre los países que quieren que el resto sea abierto, pero ellos no bajan sus subsidios, y lo mismo los que propugnan que se eliminen instrumentos de política industrial que puedan parecerse como intenciones de cerrar los mercados. Es como dice Chang, patear la escalera, ¿no? Habrán visto el libro, quizás no lo leyeron, pero sí lo deben conocer, el libro de Chang, el surcoreano, que hace toda una propuesta de cómo debería ser el camino hacia el desarrollo, y que dice que los países centrales son los que terminan pateando la escalera una vez que llegaron arriba, para que los países en vías de desarrollo no hagan el mismo camino, ¿no? Y un poco es esto de yo tengo subsidios, pero no permito que países que se van agregando aunque se van agregando al acuerdo, generen nuevos subsidios ni nuevas medidas que protejan a sus economías locales. Y a todo esto, ya entrados los años 90, aparece el modelo de política económica del Consenso de Washington, ¿no? Donde Argentina, durante el periodo de Menem, fue prácticamente el mejor alumno. ¿Qué establece el Consenso de Washington? Privatización de las empresas públicas, apertura al comercio internacional y también de la cuenta capital para permitir la atracción de inversión extranjera, eliminación de la mayor cantidad posible de regulaciones públicas, propugnaba llegar a superávit gemelos, tanto fiscal como de cuenta corriente, y un tipo de cambio competitivo. Todas estas políticas amigables con el mercado internacional, de alguna manera, asumen que los países en vías de desarrollo sufren imperfecciones en los mercados, es decir, que hay fallas, externalidades y asimetrías por los que los gobiernos no deben intervenir sectorialmente, sino de manera horizontal. Es decir, se deben evitar las articulaciones específicas, como por ejemplo para proteger a la industria de bienes de capital, sino que deben hacer condiciones generales macroeconómicas estables para que ayuden a todos los sectores por igual. Donde el Estado debe intervenir únicamente en los bienes públicos y de mérito, proteger el medio ambiente y generar las regulaciones o un clima favorable para las inversiones y para evitar la volatilidad. Entonces, específicamente en Argentina... Sí. Perdón, tengo una pregunta. ¿Qué es un bien de mérito? Nunca lo he escuchado eso. Bienes de mérito. Sí, viste que en algunas clasificaciones de bienes públicos, los bienes meritorios, como por ejemplo la educación. Ah, ok. No, nunca lo había escuchado así. Tenés razón que podríamos cambiarlo y poner solamente bienes públicos. No, está bien, pero me llamó la atención que nunca lo había escuchado. Bien, los planes de estabilización y la política macroeconómica en la Argentina, a partir de los 70, como dije antes, tiene distintos tipos, distintas particularidades.
En la dictadura militar, bajo la conducción económica de Martínez de Hoz, el disciplinamiento de la sociedad y los mercados, fundamentalmente con la apertura y la liberalización del mercado financiero. No solo, digamos, la apertura, no solamente de términos comerciales, sino también liberar la cuenta de capital y en el extremo, hacia el final, de hecho, hasta sostener la estabilidad de esa liberalización, tomando el Estado la deuda privada, ¿no? Que es gran parte de la deuda pública externa que se genera por el seguro de cambio cuando Cavallo estaba a cargo del Banco Central. Con el gobierno de Alfonsín y el Plan Austral, luego de distintos intentos de mantener una primera situación de apertura y continuar con un poquitito de regulación que protegía un poco el mercado interno, continuar con la apertura, hay un cambio de vuelta que es el Plan Austral específicamente, que es una combinación heterodoxa de congelamiento de precios y salarios, reforma monetaria y compromiso de no emitir para financiar el déficit fiscal, junto con una modificación de la moneda y un desaje, ¿no? Quitarle ceros a la moneda, dejar de lado el peso y instaurar el austral, que tenía además esa lógica de impulsar el crecimiento. Todo un discurso relacionado con que las vías y la A que estaba delante de la Argentina, de la letra A, que tenía como 2 rayitas, que implicaban también como Argentina en las vías, en la senda, y que ese austral también nos hacía como más local. Bueno, como saben, el gobierno del Plan Austral se pudo sostener y generó crecimiento en los primeros meses, pero el plan se desbarató antes de 1 año y medio y luego de distintos desajustes y cambios de ministros terminó con una hiperinflación que implicó la negociación con el presidente electo para entregar hacer el traspaso de mando antes del plazo fijado. Menem, lo mismo, también hace primero un intento económico basado en economistas que manejaban el Ministerio de Economía, que venían del sector privado, que eran parte de los grupos económicos más importantes del país, con esto de la revolución productiva, ¿no? De tratar de generar condiciones que los mismos sectores económicos planificaran el futuro, la economía, la parte macroeconómica, para generar las condiciones para ese crecimiento. Previamente, Alfonsín también había intentado con algo de esto de la reducción del déficit fiscal algunas privatizaciones, por ejemplo, la privatización de aerolíneas, que no fue llevada a cabo porque no fue aprobada por un Congreso que ya le era básicamente opositor. Menem, después de estos intentos y habiendo generado un poco más de reservas a partir de lo que había pasado con Alfonsín, con Cavallo como ministro de Economía, establece el nuevo plan, que conocemos como el plan de convertibilidad, que es una definición básicamente del tipo de cambio por ley, que implica la convertibilidad de todo peso por dólar y también concomitantemente la obligación para el Banco Central de vender todas las cantidades que el público requiera, junto con un sistema de reforma del Estado, apertura y desregulaciones, con una modalidad nueva relacionada con muchas de las mismas creencias que habíamos visto en el 76, solo que en el 76 la privatización tuvo que ver, digamos, era más de regulación financiera, y en este caso, junto con el Mercosur, la instauración efectiva del Mercosur que se había empezado a gestar en tiempos de Alfonsín, implicaba tener un mercado local más ampliado que requería además recuperar productividad perdida, y mucha de esa productividad tenía que ver con la prestación de los servicios públicos. Y obviamente para estas privatizaciones también hubo una campaña, diríamos hoy una campaña mediática, para como hacer sentir que efectivamente la situación de todas las empresas públicas era tremenda y que la única manera era que el sector privado con conocimiento del área pudiera llevarlo adelante. Es verdad que en ese momento tener un teléfono fijo implicaba esperar 5, 10 años. Y que una casa se valorizaba más si tenía ya una línea de teléfono. Bien,
Esta apertura, fíjense que implica reducción de aranceles, tipo de cambio apreciado, e incrementa sustancialmente cada periodo de apertura la cantidad de importaciones en términos del PBI, la columna del medio, ¿no? En los 80, que como les conté, si bien en los primeros años hubo algo de desregulación, luego se vuelve, de desregulación no, se mantuvieron algunos aranceles bajos, luego se vuelven a subir y el porcentaje de importaciones en relación al PBI baja, y a partir de la convertibilidad, y ahí sí, con todo un esquema donde por un lado está el Mercosur y la baja de aranceles, y por otro lado la decisión expresa de la apertura, implica que las importaciones alcanzan más del 15% del PBI, a la vez que el PBI industrial comienza a reducirse. Esta situación del plan de convertibilidad implica unos cuantos años de crecimiento, pero el impacto importante de una crisis internacional que le pegó a muy pocos países, como la crisis del tequila. La crisis del tequila implicó en Argentina una disminución del PBI, no solamente salida de capitales, y además una reformulación de todo el sistema bancario para, en términos de lo que se decía en ese momento, de hacerlo más fuerte y seguir las regulaciones internacionales para que el próximo shock internacional no repercuta de tamaña manera. Entonces, años 93, 94, 95 fueron de crecimiento, fines del 95 efecto tequila, 96 empieza nuevamente una recuperación, y empezaron ahí altibajos donde, por un lado, la industria ya no crecía tanto, el desempleo se incrementaba, las reservas del Banco Central empezaron a caer y el riesgo país de a poco comenzó a incrementarse. En las elecciones del año 89, el año 99, cuando se propone, el debate económico era si había que salir de la convertibilidad, si había que cambiar la convertibilidad o si había que mantener la convertibilidad. Y en ese momento había voces que propugnaban también una dolarización completa. Nadie, o casi nadie, se atrevía en campaña a decir que se terminaba la convertibilidad, si bien era un debate en la situación económica. Gana de la Rúa. El nivel de depósitos del sector privado lentamente empieza a disminuir, la actividad industrial empieza a caer, llaman a Cavallo para que vuelva a ser ministro de Economía, como el padre de la convertibilidad. Cavallo intenta un plan un poco heterodoxo, haciendo planes de competitividad. En julio del 2001, tratan de armar acuerdos entre los gremios, las asociaciones empresarias y el Estado, con el fin de no incrementar el desempleo, generar mayor productividad, donde el acuerdo era entre las tres patas, ¿no? El sindicato, el grupo empresario y el Estado. Esos planes de competitividad se llegaron a firmar para unos cuantos sectores, pero tuvieron una vigencia mínima. La crisis del 2001, la desmonetización y la salida de depósitos del sector privado, la baja de reservas del Banco Central, hacían como inviable mantener la situación del tipo de cambio, la convertibilidad tal cual estaba prevista. Se hace un cambio también en la convertibilidad por una canasta de monedas donde también estuviese el euro, que en realidad iba a empezar a aplicar cuando el euro igualara el tipo de cambio del dólar, que en ese momento estaba por debajo. Antes de que eso sucediera, llega diciembre del 2001, bueno, ya no teníamos vicepresidente, Cavallo instaura el corralito como medida para evitar la desmonetización y la crisis extrema ante el reclamo de la gente de cambiar pesos por dólares y retirar dólares. El corralito implica una protesta importantísima en todas las grandes ciudades,
bueno, estado de sitio declarado por el presidente y el presidente yéndose en el helicóptero, 3 presidentes en fines de diciembre del 2001 y una situación económica que podemos ver en este cuadrito, ¿no? El estimador mensual industrial bajaba al 18,3%, la actividad de la construcción el 34%, la recaudación el 37%, las importaciones también se desplomaban, las reservas internacionales bajaban, los depósitos del sector privado también, y ese goteo es el que se termina con el corralito. Ese es un momento de absolutamente desmonetización, ¿no? Si no se hubiese instaurado un corralito, toda la plata hubiese salido del banco prácticamente, y en ese momento, enero del 2002, nadie creía que el sistema bancario argentino se iba a recomponer tan rápidamente como efectivamente pasó. Entonces, el disparador de la crisis del 2001 es el default, de hecho, de la deuda interna, porque no se podía pagar, la imposición del corralito y la introducción de algún control de cambios. Justamente en este sentido, que dejó de ser vigente en términos fácticos la ley de convertibilidad porque no podías ir a cambiar pesos por dólares. Y además el FMI no desembolsó el último tramo de un acuerdo que se había hecho, que se denominó el blindaje, que tenía como objetivo mantener las reservas para evitar que, digamos, para generar más confianza y que la gente, al considerar que tenía los depósitos garantizados, no los iban a ir a retirar, cosa que obviamente no pasó. La crisis del 2001 no solamente genera una brutal recesión, sino una absoluta desmonetización y la evidencia fáctica de que la crisis esta bancaria y de depósitos implicaba que la ley de convertibilidad no se podía sostener más. Entonces, dentro de las primeras medidas del nuevo presidente, que después de toda esta semana, ¿se acuerdan que fue Dualde con Remes Lenikov como ministro de Economía, que era el titular de esta materia, creo que hasta el año anterior, implica la ruptura de la ley de convertibilidad y una salida de esa convertibilidad de manera asimétrica. Si dejábamos flotar el tipo de cambio de igual manera para los depósitos y digamos, para acreedores y deudores, iba a generar que la gran cantidad de préstamos hipotecarios que estaban en dólares, por ejemplo, solamente para hablar de la sociedad y no hablar también de las empresas, iban a ser impagables. Y digamos, el tipo de cambio pasó de 1 a 3.50, luego bajó un poquitito, pero durante el año 2002, el PBI cayó el 10%, la inflación producto de esa modificación en el tipo de cambio creció, pero hoy diríamos que poco, al 25%, y el desempleo llegó en mayo del 2002 al 21,5%. Entonces, la situación de crisis del 2002 implicó default de la deuda pública externa, devaluación, control de cambios, instauración de retenciones. El corralito siguió unos meses más hasta que de alguna manera se empezó de a poco a ir desarmando. Especificación asimétrica, digamos, con un tipo de cambio diferencial para los depósitos y para las deudas. Congelamiento de tarifas y del gasto público y fundamentalmente la especificación de las tarifas, ¿no? Producto de las privatizaciones, gran parte de las tarifas estaban dolarizadas, lo que implicó algunas de las cosas que hoy todavía estamos sufriendo, ¿no? El hecho de congelarlas, porque era mucho más complicado cambiar las leyes para que dejaran de ser en dólares. Y ante esta enorme cantidad de desempleo y de pobreza, el Banco Mundial financió con un préstamo un plan de ayuda que se llamó Plan para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que implicaba un subsidio con contraprestación en muchos casos, que alcanzó a más de 2 millones de personas. Y ahí, nuevamente, en esta, digamos, y la Argentina se vuelve a iniciar una fase de crecimiento bastante rápido, ya a fines del 2002, ¿qué hice?
Hay una fase de auge del ciclo, donde otra vez la coyuntura es lo más relevante, ¿no? Imagínense, 21% de desempleo, cerca del 50% de pobreza, otra vez vuelve la coyuntura a primar sobre los objetivos de desarrollo. Justamente este nivel de desempleo y de bajos ingresos hizo que la modificación del tipo de cambio no haya generado un impacto en los precios tan importantes como si hubiésemos estado, obviamente, en una situación de pleno empleo. Se empezó todo un sistema de renegociación de la deuda externa comandado por Labaña. Labaña fue el ministro de Economía de Duhalde luego de Remes-Lenikov y continuó en la primer parte del gobierno de Néstor Kirchner. Y eso permitió de a poco la reconstitución de las reservas internacionales, la destitución del corralito e increíblemente la rápida recomposición de los depósitos de los privados en el sistema bancario argentino. Durante este periodo de auge, ¿no? El ciclo de crecimiento de salida de la convertibilidad, también no solamente se renegocia la deuda externa con los bonistas, sino que también se paga al FMI el resto del préstamo, que era relativamente poco, 9.500 millones de dólares, ¿no? Piensen que ahora tenemos un préstamo de 42.000 millones de dólares. Y, digamos, el crecimiento estaba impulsado claramente por el consumo, ¿sí? Toda esta primera fase, el crecimiento estaba impulsado por el consumo, esto implicaba renegociaciones de los salarios por encima de la inflación, incremento del gasto público y impulso a este sistema de paritarias que habían estado dejadas de lado en la convertibilidad, donde el sistema de ajuste de los salarios se propugnaba que debía ser por productividad. Entonces, en vez de ser por rama de actividad, podía ser por empresa. Entonces, a diferencia de los años, digamos, hasta el 74, donde la atracción estaría dado por la sustitución de importaciones o incluso por las exportaciones, lo que sucede acá es que el consumo, el incremento del consumo, ya sea porque los últimos años de la convertibilidad habían generado una retracción del consumo de bienes durables, pero también después de bienes de consumo no durables, justamente, implicó que esa fuese la forma de atraer inversiones. Y esto funcionó además en un contexto donde la cuenta corriente y la cuenta externa y las cuentas fiscales eran ambas superavitarias. Es decir, hasta el 2008 aproximadamente teníamos superávit gemelos. Esta cuenta, digamos, este equilibrio macroeconómico empieza a cambiar de signo en el 2008, 2009, de hecho el año 2009 es el primer año de caída del PBI por efecto de la crisis subprime, y de todas maneras se sigue inyectando, digamos, se sigue haciendo medidas para incrementar el consumo. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Otras de las situaciones importantes en términos de regulaciones es que se vuelve a renegociar, después lo vamos a ver con detalle, ¿no? Se vuelve a renegociar el sistema de previsión social, que era mixto a partir de Menem, donde teníamos conviviendo un sistema público y un sistema privado. Primero, en la primera instancia se prohíbe el traspaso de un sistema al otro y luego se desarma todo el sistema de AFJP, que es el régimen de jubilación privada, y volvemos a tener únicamente un sistema de reparto. También se estatiza YPF y el Estado vuelve a tener más participación, no solamente en las regulaciones, sino incluso en la producción, ¿no? Como el caso de YPF, aerolíneas.
La producción crece rápidamente, en un principio, en los primeros años de este ciclo de auge, esta producción crece porque la capacidad instalada de las empresas era muy baja, entonces el crecimiento no implicaba la necesidad ni de tener ahorros ni de realizar inversiones, y sí generaba rápidamente empleo. Es decir, la tasa de desocupación que teníamos en el 21% se empieza a reducir año tras año. Pero todo esto culmina nuevamente con el inicio de una restricción externa. A partir del 2008, cuando se empieza a cambiar de signo la cuenta corriente digamos, la balanza comercial, también lo hace el superávit primario en términos del PBI. Empezamos a tener algún signo negativo, la cuenta corriente tiende a cero, hay devaluaciones, digamos, el tipo de cambio fue bastante estable hasta el 2017, y luego hay una devaluación importante que lleva el tipo de cambio a 10. Las reservas internacionales empiezan a caer hacia fines del 2015, y el crecimiento promedio empieza a estancarse. ¿Sí? En el año 2009, como les decía, cuando se reestiman las cuentas nacionales, se muestra una caída y empieza a haber una tasa de crecimiento promedio anual mucho más bajo que en el ciclo de auge del 2003 al 2007. Sin embargo, el desempleo sigue bajando y empiezan a aparecer restricciones o tensiones que implican también un incremento de la inflación. Y ahí, además, aparece la situación de cierta intervención en el INDEC, que aparece doble tipo de mediciones de inflación, la inflación oficial, que no era muy creíble, y la inflación del Congreso, que era un mamarracho. Una de las fuentes importantes del déficit comercial tiene que ver con el déficit energético. Tenemos que empezar a importar gas natural, y esto por una combinación de factores que no solamente tienen que ver con el crecimiento y las demandas crecientes de gas y electricidad, sino también por la falta de inversión producto del congelamiento de las tarifas que charlamos hace un ratito. Y la pregunta que nos podemos hacer de este periodo de crecimiento es si efectivamente hubo una reindustrialización o si solamente hubo un crecimiento de la producción, que es algo de lo que van a encontrar en los artículos, ¿no? Que lo que van a leer es un poco el debate entre si solamente hay crecimiento sin cambio estructural o si efectivamente hubo un intento de cambio estructural, por más que no se terminó de consolidar, que eso, bueno, claramente es así. Entonces, ¿qué cosas tenemos para mirar ahí? Que la industria manufacturera de transformación, es la que no mira los alimentos, es toda la industria que no procesa alimentos, es más bien ensambladora, ¿no? Que ensambla cosas pero no fabrica desde cero, es decir, no tiene todas las etapas desde la creación del producto, el desarrollo de proveedores y toda la cadena de distintos insumos que terminan siendo un bien final. Profe, perdón. Sí. Un ejemplo de esto sería lo de los televisores en Tierra del Fuego. Los televisores quizás hay un poco más de cosas, pero los celulares, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Ah. Bueno, ahora me hiciste acordar de otra noticia importante, no, por favor, que hoy se anunció la prórroga del régimen especial de Tierra del Fuego. Si bien todavía no está el decreto ni nada, ¿por qué se pide la prórroga? El régimen especial de Tierra del Fuego es como que emula uno similar que tiene Brasil en Manaos. El régimen especial de Manaos se extendió, si no recuerdo mal, hasta el 2076, y el régimen argentino vencía dentro de unos años. Así que hoy se anunció la renovación por 15 años, con la opción de extenderlo 15 años más, que de todas maneras no llega al nivel de Manaos y que también requiere algunas inversiones especiales por parte de las empresas. Podríamos... una cosa.
Luego es si otra de las cosas que se plantean en estos artículos que vamos a mirar es si este crecimiento o este incremento de la producción generó sustitución de importaciones. Es decir, si el incremento de la producción logró sustituir algunas cosas que en la convertibilidad básicamente importábamos. Y ahí hay que mirarlo en distintos momentos, porque hubo incluso momentos de imposición de controles de comercio y de alguna especie de cepo cambiario que implicaba control ex ante de las importaciones. Pero a la vez, si comparamos la industria textil, por ejemplo, del 2002 con la del 2007, en Argentina vemos que sí, inicialmente hubo algún tipo de sustitución de importaciones que luego volvió la producción nacional a sustituirse por importaciones básicamente brasileras, por ejemplo. También podemos ver el debate acerca de cómo están armadas las cadenas de valor. Si nuestras cadenas de valor están desestructuradas, si tenemos faltantes en algunos eslabones, y si eso hay alguna intención de las empresas y del Estado de complementarlos o si se van a convertir necesariamente en importadoras. Esto implica también otro de los perjuicios, entre comillas, de este mismo crecimiento, que es que la industria manufacturera de transformación es bastante intensiva en importaciones y entonces, cada vez que crecemos, de alguna manera, incrementamos la restricción externa por un incremento de las importaciones, junto a una no sustitución de importaciones, ¿sí? Y incluso algunos es que ese crecimiento de la industria que requiere importaciones de partes y piezas de algunos insumos, además no se convierte en una industria exportadora, con lo cual demanda más dólares de los que ayuda a generar. Entonces, no hay digamos, algunos sostienen que el incremento de las exportaciones que efectivamente se da no es un incremento real, porque no se incrementan los destinos y la cantidad de bienes, sino que se incrementan algunos montos. Y otra cosa que pasa en la segunda etapa, cuando la posconvertibilidad empieza a caer hasta el 2015, es que se incrementan enormemente las importaciones. Y esto sucede fundamentalmente, lo que van a ver en el artículo de UTICRA, que hacen un cálculo efectivo de esto, es que las importaciones industriales aumentan alrededor de 3 veces por cada punto de aumento del PBI. ¿Sí? Las importaciones industriales. Entonces, necesariamente, a medida que aumenta el Producto Bruto, hay una tendencia a incrementar el nivel de importaciones. En este otro gráfico, es medio viejo ya, lo que vemos es las importaciones industriales como porcentaje del PBI, cómo se incrementan en los momentos de auge, ¿no? 2004-2010 es el mejor momento, y cómo incluso en la salida de la convertibilidad, donde todavía la recuperación no era tan importante, ya empieza a tener una tendencia alcista. Entonces, para UTICRA, por ejemplo, solamente se da un proceso de desindustrialización desde 1976, medido como el coeficiente de industria manufacturera sobre PBI. ¿Sí? Entonces, para ellos la reindustrialización en los años 2000 no es tal, sino que hay un aumento de la producción, sí, importante, sí, pero también de las importaciones manufactureras, y que el coeficiente de PBI industrial sobre PBI común es similar o menor al que se da 15 años antes, y que por supuesto la industrialización es muy inferior, intermedio de esta manera, que lo que sucedió a fines de los años 70. Este es efectivamente el gráfico que está ahí, ¿no? Con más detalle, el que van a ver en el libro. A
la vez, la industria manufacturera de transformación, esta que no genera alimentos, es de las más abiertas. ¿De las más abiertas en qué términos? En que el porcentaje de importaciones dentro del consumo total es bastante grande. Y si miramos la balanza comercial, industrial, por sectores, nos vamos a encontrar con que hay muchos sectores que tienen un déficit súper importante. Es decir, que finalmente gran parte de las cadenas de valor netamente industriales, y dentro de ellas la automotriz y la de maquinaria y equipo, generan un déficit anual muy importante que es en parte compensado, que no termina siendo tan grande, por la industria alimenticia, ¿no? que claramente es exportadora y muy poco importadora. Y además, bueno, y después acá aparece la crítica súper importante sobre el régimen de Tierra del Fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque el régimen de Tierra del Fuego, con esto de ensambladoras, genera un déficit en sí mismo muy importante en términos comerciales, porque se importan un montón de insumos y componentes para una industria que es cara en términos del mundo, con lo cual esos productos que se arman en Tierra del Fuego solamente se venden al mercado interno, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la que existe el régimen de Tierra del Fuego? ¿Por qué les parece que existe algo así que gasta plata? ¿No se pensó para poblar la zona? Exactamente, por una cuestión de soberanía, ¿no? Básicamente para que haya posibilidades laborales en ese lugar y que implica el asentamiento de poblaciones estables importantes en una zona donde siempre tuvimos conflictos de límites con Chile. Digamos, no solamente casi una guerra en los años 80, sino varias situaciones de conflicto desde Santa Cruz hasta Tierra del Fuego. De hecho, también la creación de la provincia de Tierra del Fuego tenía que ver con algunas de estas situaciones. Hoy la provincia de Tierra del Fuego tiene todo un esquema de reconversión de su actividad que obviamente no reniega de esta parte ensambladora, sino que quiere complementar esta cuestión de ensambladora para que pierda participación en términos de, digamos, del producto general que genera Tierra del Fuego y se compense con, o se incrementen más, TICs, dada la temperatura también se podrían utilizar en la zona, si se resuelve una situación energética, para minería de datos y para generar grandes instalaciones de servidores de uso mundial, el turismo, por supuesto, pesca y ser la plataforma directa o consolidarse como la puerta de entrada a la Antártida, no solamente por el turismo, sino por gran parte de expediciones donde competimos con Chile de alguna manera para ser el punto de entrada a todas las bases que existen en esa zona. Esto lo vamos a dejar. Entonces, en los 2000, el debate que les mencionaba antes es si hubo industrialización o solo aumento de la producción, si es producción como ensamble, como fabricación, y por ende desde la creación del producto y todos los encadenamientos hacia atrás, si hubo o no hubo una real sustitución de importaciones, sí como hechos efectivos que la elasticidad del PBI a las importaciones es importante y que incluso parece más grande, más importante que en los años 90. Y ahí sí otros puntos donde hay debate entre lo que van a leer en Utíquera, por ejemplo, y lo que van a leer en el CEP, es si las inversiones en nuevas plantas industriales efectivamente modifican lo que sucede en el país, si modifican la estructura sectorial de la industria o no, si generan nuevos eslabonamientos, y qué sucede con las exportaciones, y el incremento en valores de las exportaciones implican también apertura de nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos y concentración o desconcentración de los mercados destinatarios, ¿no? Claramente hay gran parte de las exportaciones
sacando algunos regímenes especiales, como el que tenemos con Brasil por el régimen automotriz, que implican que las exportaciones tienen un gran parte de componente de base agropecuaria, ¿no? De la industria manufacturera de transformación. Pregunta, profe, estas conclusiones que vemos ahí en la pantalla serían las del texto de Uticra, ¿no? Muchas de ellas son las del texto de Uticra y las que, sí, casi todas son las del texto de Uticra. Y obviamente otra de las cosas que ustedes van a ver es que hay algunos textos que son oficiales, ¿no? Por ejemplo, Claro, el Estudio para la Producción, que ahora tiene una nueva vuelta y le están poniendo mucha garra a ese centro de investigación a partir de Danny Steingart, vieron que es sociólogo, pero que se dedica a la economía y al desarrollo. Él es el que conduce el Centro de Estudios para la Producción y está volviendo a ser una fuente de referencia de investigación como lo fue en los años 90, llamativamente, pero que en ese momento era muy, muy utilizado. Entonces llegamos al 2016 a un cambio de modelo, una situación de quiebre en términos políticos, donde se termina toda una era de kirchnerismo y de una economía que pasó por distintas fases, en el sentido de fases de auge y fases de más altibajo, pero que siempre tuvo como quizás como motor de ese crecimiento pensar más en el consumo interno y nunca terminó de hacer, digamos, en la versión de Culfas, en su crítica a los tres kirchnerismos, un cambio que permitiera, cuando eso se terminó como motor del crecimiento, encontrar otras maneras que siguieran traccionando ese crecimiento y que no presionaran tanto sobre la oferta y por ende sobre la inflación y por ende sobre la situación fiscal, para mantenerlo de esa manera. Entonces ese quiebre en el 2015, principios del 2016, implica un reacomodamiento de la política económica. Otra cosa con la que llegamos al 2015, importante en términos externos, es que no habíamos cerrado un problema internacional generado a partir de la renegociación de la deuda que empieza en el 2007 y termina en el 2007, empezó con la Baña y se continúa después, que es una presentación internacional de bonistas que no aceptaron el canje, que hacen una demanda en Estados Unidos, como establecían esos bonos, y que Argentina se ve como perdedora, y había que arreglar con estos fondos buitre cómo iba a ser el pago, porque la sentencia ya estaba en firme. ¿Y eso qué implicaba? Que mientras no se arreglara con los fondos buitre, Argentina no iba a poder colocar un bono de deuda más, porque lo iban a tomar de alguna manera a quienes nosotros todavía le debíamos. Entonces, ¿qué hace? Una de las primeras medidas de la política económica de Mauricio Macri es arreglar con los fondos buitre en un nivel, digamos, lo más rápido posible, en principio, para solucionar el frente externo. ¿Con qué objetivo? Con que solucionando ese punto volveríamos a estar en el mercado financiero internacional, que nos permitiría colocar más deuda privada, pero también atraer inversiones productivas, ¿no? Inversión real o capitales financieros. En un principio, apostando a la inversión real. Y así se retomaría una senda de crecimiento, pero en este caso, traccionada por la llegada de inversiones extranjeras. Juntamente, para generar ese clima atractivo de inversiones, no solamente se arregla el escenario externo en términos financieros, sino que también se relajan los controles de exportaciones e importaciones, se bajan las retenciones y se termina gran parte del control de cambios. ¿Para qué? Para permitir que las empresas pudieran repatriar rápidamente sus ganancias. A fines del 2015 también teníamos dos tipos de cambio, como ahora, el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue o ilegal, que se diferenciaban, digamos, el tipo de cambio oficial era alrededor de 9, el tipo de cambio, 9 y el tipo de cambio blue era alrededor del 15, con todas estas eliminaciones de cepo y control de cambios rápidamente convergen, el tipo de cambio oficial con el que antes era el blue, y se lo deja flotar libremente los primeros meses. Luego no tanto, y se empieza a controlar
a través de distintas operaciones de mercado. Y el tipo de cambio tiene algunos saltitos y se estabiliza luego en alrededor del 40%. El diagnóstico es que no solamente nos faltaba dinero para generar más producción, sino que uno de los problemas, el principal problema es más bien externo, no es el externo, sino el déficit fiscal. Entonces, se llevan adelante medidas para reducir la emisión monetaria, fundamentalmente. Para reducir la emisión monetaria, se empiezan a colocar distintos instrumentos y manejo de la tasa de interés, a la vez que se eliminan los derechos de exportación agropecuarios y mineros, que implican que que también implicaban la reducción, digamos, contradictoriamente, la reducción de algunos de los ingresos del Estado. Ustedes saben que, de acuerdo a la Constitución, los impuestos al comercio exterior son netamente nacionales. Entonces, los objetivos son reducir el déficit fiscal, controlar la inflación, atraer inversiones extranjeras y ajustar las tarifas de transporte y energía en algo que se le da en llamar como el blanqueo de las tarifas, ¿no? Y recordarán ustedes todo esto de no puede ser que estemos pagando la luz tan barata, ¿no? Cosa que estaba tan instaurada que hasta la gente que no podía pagar sin subsidios decía que estaban regalando el valor de la electricidad. ¿Cuáles son las reformas de segunda generación o que trataban de hacer un crecimiento sostenido habiendo hecho estas dos cosas originalmente? Es decir, bajar las regulaciones, sacar el cepo y pagarle a los bonistas. Era bajar el costo del capital. Es decir, que la relación capital-trabajo tenía que volver a invertirse para que sea más fácil invertir fundamentalmente en maquinaria y equipo, y que luego eso es lo que iba a traer el incremento del empleo. Entonces, para bajar el costo del capital, se iban a traer inversiones y a la vez se iban a hacer obras de infraestructura para mejorar la productividad y para bajar el costo de los insumos. El Plan Belgrano y el Plan Patagonia son parte de esos esquemas básicamente enunciativos, sin tantos resultados efectivos. Por el tema de la calidad del trabajo, incrementar, digamos, la productividad del trabajo, se implementaron algunos planes de capacitación, tratando de modificar el empleo en negro para pasar a empleo en blanco, cosa que tampoco tuvo mucha repercusión, digamos, mucha efectividad, como viene sucediendo en los últimos 10 años. Se intentó una reforma impositiva en ganancias, en impuestos al empleo y a la productividad. Se generó el pacto fiscal con las provincias para consensuar la nación y las provincias, que no se iban a incrementar las alícuotas de ingresos brutos y que de hecho iban a bajar en algunos sectores, tratando además de uniformar, como cada provincia cobra la alícuota que su legislatura autoriza en ingresos brutos. La idea del pacto fiscal era tratar de uniformar y poner como los techos a cuáles serían las tasas de ingresos brutos. Una desburocratizar el Estado, que implica básicamente uno de los principales logros, que es la despapelización, en algunos casos bien hecha y en otros mal hecha, pero que implica hoy efectivamente trabajar, que permitió afrontar la pandemia de una manera más ágil, porque ya el gobierno nacional y casi todas las provincias llevan adelante sistemas de gestión informáticos, con firma digital, por ejemplo. Y en cuanto a del nuevo involucramiento de Argentina con el mundo, no solamente era la cuestión financiera de bajar los controles de capital y arreglar con los fondos buitre, sino también generar un nuevo sistema de alianzas, donde, por ejemplo, se pactó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, de la cual se venía trabajando para otros países hace muchísimos años y se termina de consolidar con el gobierno de Macri, si bien no se terminó de implementar. También se mira hacia la Alianza del Pacífico y acuerdos específicos con otros países. Todo esto terminó siendo
bastante enunciativo porque a los 2 años muy poco de lo propuesto se había realizado. Los brotes verdes o el segundo semestre que iba a traer las inversiones nunca se terminó de lograr, de conseguir. Tampoco bajó el déficit fiscal, tampoco bajó la emisión. El endeudamiento del sector público crecía, y en este caso era interno y externo. El déficit comercial tampoco bajaba. En un momento se utilizó el tipo de cambio como ancla contra la inflación, pero luego se volvió a cambiar y se definieron metas de inflación. La meta de inflación del Banco Central para el 2017, por ejemplo, era entre el 12 y el 15%, entre el 12 y el 17%, pero la inflación en ese mismo año, en 2017, el segundo año de Macri, cerró alrededor del 25%. A partir de ahí la inflación creció constantemente y la reconversión industrial que se proponía no tenía tanto que ver con, obviamente no tenía que ver con la asistencia del Estado para la reconversión, sino desde las propias oficinas del Estado. A veces la reconversión que se proponía era importar, bueno, dejar de producir esto y comprar afuera y complementar tu producción. Y eso terminó casi de una manera sorpresiva en mayo del 2018, pidiéndole plata al FMI para, generando el préstamo más importante que el FMI le haya dado a la Argentina, que implicaba un ajuste fenomenal, por lo menos en los papeles, que después no se terminó de concretar tanto, no solamente en el gobierno nacional, sino también en las provincias. De hecho, las primeras propuestas de lo que se pensaba a mediados del 2018 y que se le pedía a las provincias, por ejemplo, quitar casi todos los subsidios al transporte, no fue aceptado por las provincias. Recuerdo yo haber ido a una reunión, yo trabajaba para el gobierno de Río Negro, y fui a una reunión de la Patagonia donde iban a explicar Duhovne y Rodrigo Pena cuál era el ajuste, y me fui, no podía creer las cosas que se pedían, un ajuste tremendo donde las provincias eran las que iban a tener que hacer el mayor esfuerzo, porque lo que la Nación había acordado con el FMI era no acordar el déficit consolidado, Nación más provincias, sino de la Nación, básicamente. Entonces lo que iba a hacer, lo que intentaba hacer el gobierno nacional, era traspasar un montón de gastos de la Nación a las provincias. Las provincias no terminan, y entre ellas, por ejemplo, el subsidio al transporte. Muchas de esas cosas no, digamos, las provincias se negaron, muchas además requerían modificaciones de leyes, y obviamente los diputados de las provincias, los senadores de las provincias no iban a aprobar eso. Por eso implicó que rápidamente, a los 3 meses, ese ajuste volvió a reformularse, porque el que se había pensado inicialmente no se pudo llevar a cabo. Entonces, estos requerimientos impactaban fuertemente, bueno, en las provincias y en la gente, y de todas maneras no generó ningún impacto positivo. Llegaron las elecciones PASO del 2019, donde gana la oposición, al día siguiente el dólar se salta enormemente, salta el riesgo país, renuncia Duhovne con un ataque de pánico. Entonces, en ese momento nos encontramos con la bomba de la deuda, dice ahí, por la cantidad de deuda interna, de un montón de formas diferentes de colocaciones de corto plazo en los bancos, en el sistema financiero, y se toman algunas medidas en agosto, fines de agosto del 2019, para tratar de contener el descontento social, que implicaba la rebaja del IVA a ciertos alimentos, cosa que las provincias también se opusieron en algún sentido, porque el IVA es un impuesto coparticipable. Si se baja el IVA tiene una repercusión directa en la coparticipación que llega a las provincias. Excepciones liberalizaciones de algunos pagos en los monotributistas, el congelamiento del precio de la nafta, y esto era así porque la nafta se ajustaba en relación al incremento del IPC, y además porque había un impuesto que había quedado pendiente de incrementos, y lo que se hizo fue frenar esos incrementos.
Hubo algunos pagos extras a la asignación universal por hijo, en septiembre y en octubre, aumento del salario mínimo vital y móvil, aumento del mínimo no imponible de ganancias y en las deducciones que se podían hacer para el impuesto a las ganancias, para abarcar a aproximadamente 2 millones de personas. Se postergaron entre 3 y 6 meses el pago de algunas de las letras emitidas para inversores institucionales, como bancos y compañías de seguro, lo que implicó una especie de default de algunos de los instrumentos que el mismo gobierno había emitido, obviamente en términos internos. Y el último tramo del préstamo del FMI no se llega a desembolsar. Entonces, se esperaba una especie de cambio de ciclo a partir de octubre del 2019, donde no solamente cambiará el signo político, sino que se reformularan algunas políticas económicas, tratando de volver a focalizarse en la clase media y en la producción, y no tanto en el sector financiero, pero en marzo del 2020 nos sorprende en Argentina el COVID, desde enero en otros países del mundo, que implican un repensar qué va a suceder en Argentina y en el mundo, digamos, que no solamente tiene que ver con el parate de la producción, que implicó efectivamente el aislamiento y la necesidad de quedarse en casa para reestructurar el sistema médico o el sistema de salud y para no enfermarnos, sino que en términos generales parece ser que el año 2020 es como un quiebre y que el siglo XXI efectivamente va a empezar luego de la pandemia. ¿No? Es como la crisis del siglo XX se vislumbra no solamente por el hecho de que exista una enfermedad de alcance mundial que frenó la producción, sino que nos permite ver esta crisis generada por una enfermedad, los problemas que generaron a lo largo de los últimos 30, 40 años, la deslocalización de la producción, producto de la globalización, la desigualdad y la desprotección del medio ambiente. En Argentina, por supuesto que se dan todos esos problemas. Nos genera un problema que la producción de textiles se dé en el sudeste asiático con mano de obra baratísima y con la cual la manera de competir es por precio, lo que implica salarios de subsistencia que no estamos dispuestos a aceptar, por ejemplo. La desigualdad en varios términos, no solamente la desigualdad al interior de cada país, sino la desigualdad entre países. Y por supuesto, la desprotección general del medio ambiente. En Argentina se dan todos esos problemas y muchos de estos, digamos, todos estos, los patrones que tenemos hoy de educación, de desigualdad, de desempleo, quizás tengan como raíz todos estos temas, ¿no? La globalización como una de las primeras cosas. Entonces, el mundo hoy está repensando el cuidado del ambiente, la globalización y la desigualdad. Lo vemos esto está incluso en los mecanismos tipo COVAX para distribuir las vacunas, ¿no? Con poco éxito. Y esto nos enfrenta al desafío de cómo pensar de acá en adelante el desarrollo. El desarrollo es un cambio, y que para este cambio hay que sustituir cosas que no van más, generar cosas nuevas, no solamente sustituir importaciones. Pero antes de todo eso hay que planificar, y para planificar hay que pensar, y para pensar hay que mirar todas estas, digamos, buscar las razones. Como que pensar o planificar te lleva a cambiar el curso de las cosas, ¿no? Como no aceptar como lo que sucede conviene, tipo Ravi Shankar, sino ponerse delante y definir hacia dónde queremos ir. Digo, la tecnología hoy va por la informática, por la electrónica, y las industrias más importantes en nuestro país producen commodities, ya sean alimentos, acero o aluminio, y por ahí no va el desarrollo, el avance tecnológico hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deberíamos incorporar tecnología de frontera en muchos aspectos, en muchos sectores, en la biología, en la informática, en la producción de bienes de capital. Quizás
Y eso no implica dejar de lado las industrias tradicionales que generan mano de obra, sino que quizás poner un poco más de énfasis en las industrias de vanguardia. La producción de commodities industriales, en las que estamos como especializados, por supuesto que es mejor tenerla a no tenerla, pero solamente con la producción de commodities industriales no nos alcanza. Digamos, el planteo desarrollista de los años 60, de los años 50 y 60, estaba pensado más hacia adentro, más hacia el mercado interno, enfocado en la sustitución de importaciones. Pero hoy hay que salir, digamos, en nuestros países, en Argentina, pero también en el resto de Latinoamérica, hay que salir a exportar manufacturas y también servicios, por supuesto, porque si no, nos quedamos atrapados en este contexto donde las divisas las genera el sector primario, pero con las divisas que se genera el sector primario, por más que sea hiperproductivo, no alcanzan, y que además el sector industrial requiere divisas. Exporta poco y requiere muchas divisas para generar esa producción. Ahí, no sé si ustedes han leído algo de Aldo Ferrer. Aldo Ferrer falleció hace un par de años y fue una persona que se dedicó mucho a estudiar el desarrollo y la economía argentina, y los últimos años se dedicó a trabajar sobre la globalización y tratar de identificar. Él tiene un libro de estructura económica argentina que tiene, no sé, 35 versiones, y la última versión, que habrá sido de 2010, por ahí, trata de identificar cuáles son las condiciones que él ve que están presentes en los países exitosos, que ya no son más la industrialización sustitutiva de importaciones. Entonces trata de ver en qué condiciones tienen esos países que les fue mejor, que no necesariamente se desarrollaron. Y encuentra que la primera de las condiciones es la inclusión social, que toda la sociedad participa como activamente en este proceso de cambio. Un poco lo que dijimos en la clase pasada de Australia, donde toda la sociedad era bastante equitativa y que no había conflictos de intereses tan fuertes. La segunda es cómo es la dirigencia nacional. Entonces, la primera característica que él encuentra que se da, o condiciones que se dan en los países exitosos, la primera, la inclusión social; la segunda, la existencia de una dirigencia nacional que acumula poder dentro de las fronteras, que es como patriota y que no vende el patrimonio nacional. La tercera es la estabilidad institucional, que la transforma, digamos, porque obviamente la transformación, el desarrollo, estos cambios generan tensiones, y esas tensiones tienen que ser administradas y, según él, y tratar de que vayan siempre en el mismo sentido. Si el objetivo es desarrollar o generar avances tecnológicos en la industria transformadora, por ejemplo, que ninguna de estas tensiones nos haga perder ese objetivo final, porque hay una estabilidad institucional, no solamente porque perdure la democracia, sino también por hacia el dónde queremos ir. Y el cuarto es el pensamiento crítico. Con pensamiento crítico él se quería referir a la capacidad de interpretar el mundo, pero de la perspectiva local, es decir, no copiarnos las ideas exactamente del resto del mundo, sino verlo desde nuestra perspectiva. Y esas cuatro condiciones, esas cuatro condiciones que mencioné, es lo que él denominaba tener densidad nacional. Y a veces también decía que esta manera de generar la densidad nacional es a través de un proyecto que una a todo el país, ¿no? Que, por ejemplo, desarrollar la industria naval argentina o desarrollar los satélites argentinos. Pero ese proyecto nacional tendría que ser algo que generara no solamente todas estas cuatro características, sino que generara encadenamientos a otros sectores de la producción que permitieran también el incremento de la producción, de los salarios, de las condiciones de vida, no solamente para un sector de la población. Entonces, el proyecto de largo plazo para el país es algo que no tenemos tan claramente resuelto, ¿no? Porque de hecho lo vemos hasta en esta campaña electoral, ¿no? Desde los Milei hasta la izquierda, y la grieta que sigue estando
presente y que incluso tampoco, algo que tenemos que definir en este contexto cambiante, en el mundo que se modificó mucho a partir del COVID, cómo nos vamos a insertar en ese nuevo contexto. Claramente, el proceso de industrialización en la Argentina es un proceso trunco. Tuvo un periodo expansivo a partir de 1945, motorizado por los bienes de consumo masivo, textiles, alimentos, bebidas, y también por algunos insumos de uso difundido que proveía el Estado originalmente, petróleo, siderurgia. Luego, en una segunda fase, se incrementa el rol del capital extranjero en industrias de bienes durables, aquellos bienes que se consumen durante varios periodos, como la maquinaria agrícola, el sector automotriz. Y entre el 64 y el 74 se observan los máximos incrementos de productividad industrial, donde suben las exportaciones, pero también sube la extranjerización, es decir, tenemos filiales de empresas extranjeras en la Argentina. ¿Qué pasaba en ese momento? El complejo metalmecánico, que es como la industria pesada, generaba 1/3 más o menos del PBI industrial. Pero las plantas, digamos, ¿cuáles son las partes negativas de ese proceso de sustitución de importaciones o de crecimiento industrial? Las plantas estándar de la Argentina eran más pequeñas que el tamaño promedio internacional y con menos automatización que en otros lugares del mundo. Es decir, que en este proceso, si bien la productividad se incrementó un montón, lo hizo menos que en el resto del mundo. Entonces, este proceso de maduración tecnológica que se estaba llevando adelante con un rezago en relación al resto del mundo, incluso fue truncado por la dictadura militar y el cambio absoluto de régimen, la apertura, el fin de la protección, las privatizaciones. Entonces, había una escasa especialización, problemas con el tamaño de planta, muchas veces las plantas estaban muy integradas y con poca terciarización, y durante la dictadura la industria manufacturera y especialmente la metalmecánica pierden participación dentro del PBI. Y ahí empiezan a ganar participación aquellos sectores industriales mucho más relacionados con los recursos naturales. Y ahí todo digo, no solamente me refiero a los alimentos, sino también la petroquímica, el cemento, el papel. Y este proceso de, digamos, de pérdida de importancia de la industrialización, de menos importancia del mercado local, implica también el cierre de plantas, pérdida de empleo industrial, que se exacerbó durante los 80, y aumento de la integración vertical, ¿no? Donde se incrementa aún más que una empresa haga todas las partes. Entonces, este gráfico no me acuerdo si lo vimos la clase pasada o no, me parece genial, que hizo Fernando Porta, que muestra, creo que sí lo vimos, ahora que estoy pensando, cómo se comporta la trayectoria industrial para cada uno de los periodos de tiempo, ¿no? De la línea verde, digamos, los años están el periodo cero, que se empieza ese periodo, este ciclo político, hasta el año en el que llegó, y en el eje vertical tenemos el PBI industrial per cápita, ¿sí? Que todos salen de base 100, y ahí vemos cómo en el macrismo solamente baja, en lo mismo que sucede en la dictadura, y que en los periodos en que crece es el kirchnerismo y la época de sustitución de importaciones. Cuando en la convertibilidad, fíjense que es el más errático, en la convertibilidad, que es la línea violeta, tiene un incremento original, que son los años buenos de la convertibilidad, en T4 es la caída, que les decía, 95-96, se vuelve a incrementar 97-98, y de ahí los 3 años del final de la convertibilidad, que fueron horribles. Entonces, hoy el desarrollo implica un producto, un PBI potencial creciente, ¿no? Creciente en términos de factores, creciente en acumulación, que genere más bienes de capital, más inversiones de capital, pero que no por eso deje de lado el reclamo de, quizás desde los años 70, pero con más fuerza en los últimos años, de un uso sustentable de los recursos naturales.
no solamente un uso sustentable de los recursos naturales, sino instituciones sólidas, porque la sociedad cambió y donde se requiere consenso social, inversiones en infraestructura social que permitan, digamos, que no generen exclusión, básicamente. Y además requieren una forma de desarrollo en un contexto global que es cambiante y que no deje de lado las particularidades propias de cada uno de los países, porque ya sabemos que el copiar lo que sucedía en los países desarrollados en los años 40 no da ningún resultado, sino que hay que mirar hacia adentro también para ver cómo insertarse en ese contexto global. Como dice Rodrik, que vieron con Patricio, la globalización de alguna manera genera una desigualdad mayor o una fragmentación entre aquellos grupos que pueden adaptarse y aquellos grupos que no lo pueden hacer. Entonces, los modelos de desarrollo actual requieren acumular capital físico, requieren acumular capital en infraestructura, requieren mejorar la capacitación de los recursos humanos, incorporar difusión de tecnología, generar y difundir tecnología, el uso racional de los recursos naturales y el progreso técnico, ¿no? El progreso técnico no es más que incrementar la productividad total de los factores. Y quizás una apertura administrada, ¿no? Seleccionar sectores que nos permitan ver hacia a dónde poner los recursos del Estado y también los recursos privados, hacia dónde focalizar. El desarrollo sostenible, ustedes saben que desde los años 80 la definición implica satisfacer las necesidades de la generación actual o presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y las políticas de desarrollo endógeno o local implican la respuesta o generan la respuesta de los actores locales a los desafíos de la globalización. Y esos dos conceptos tienen que estar incorporados dentro de una nueva estrategia de desarrollo que es lo que como país nos deberíamos plantear. Entonces, lo que yo les propongo también pensar, digamos, obviamente que sobre esto no hay ninguna certeza, es cuáles son los desafíos o las condiciones para generar este desarrollo. ¿No? Que debemos analizar cuáles son nuestras fortalezas, así como también nuestras debilidades, las oportunidades, si quieren hasta un análisis FODA, como agenda para la planificación. Tener una planificación económica de largo plazo, ¿no? Donde se definan estrategias, metas, con instrumentos y con qué vamos a financiar todas esas estrategias, ¿no? No solamente tiene que ser enunciativo, sino que tiene que ser realista en los términos de dónde van a salir los fondos. Por supuesto que esto tiene que generar una especie de consenso nacional, no sé si necesariamente en la forma de pacto social, pero sí un camino hacia donde todos estemos de acuerdo que queremos ir, el Estado, los trabajadores, las empresas. Por supuesto que eso tiene que tener solvencia macroeconómica, ¿no? No hay un camino sustentable al desarrollo si no lo podemos financiar. Y que eso permita la sustentabilidad de las políticas que se están implementando. En nuestro país, en particular, requieren de políticas macroeconómicas, fiscal o monetaria, para controlar la inflación, para controlar la volatilidad macroeconómica, para controlar la volatilidad del tipo de cambio y fundamentalmente generar empleo. Digo, el debate actual entre cómo reconvertir los planes sociales en generación de empleo genuino, por supuesto que es súper válido y que no lo hemos pensado en los últimos 7, 8 años, donde se vienen incrementando la cantidad de planes sin pensar en una salida, ¿no? ¿Cómo se termina eso? Y, por supuesto que no es menor, considerar el contexto internacional en el que estamos insertos, no solamente por la pandemia, sino por todos los organismos internacionales, los países, y además por la importancia que tienen las empresas transnacionales o multinacionales que tienen su propia estrategia de desarrollo individual, independientemente del país. ¿No? Y esto en todos los sectores, porque digo, no solamente que Facebook o Twitter le cuestionan, digamos, le vedaron publicaciones al presidente de Estados Unidos, sino que también las empresas globales deciden
dónde y cómo producir independientemente de las decisiones de cada uno de los países. Obviamente que el desarrollo no es solamente industrial y tampoco es solamente agropecuario, es una mezcla de la complementación de todos los sectores articulados y que el despegue agropecuario, no solamente del siglo pasado, sino que el que se dio de manera muy importante en los años 90, incorporando nueva tecnología en las maquinarias, en las cosechadoras, en los tractores, en las sembradoras, siembra de precisión, un montón de cosas, que además implicaron formas organizacionales diferentes, que hicieron el boom agropecuario no solamente por la extensión de la frontera agropecuaria, por el uso de fertilizantes y agroquímicos, sino también por la tecnología incorporada en las maquinarias, en los insumos y en las maquinarias, y en formas de organización que son típicas argentinas, como por ejemplo el prestador de servicios agropecuarios. Hoy, y además los pools de siembra, ¿no? No un productor de 1000 hectáreas no tiene por qué tener la cosechadora, digo, contrata ese servicio. Y esa forma, y a la vez las decisiones de producción, en algunos casos se fueron concentrando más a través de los pools de siembra, que no necesariamente son propietarios de los campos, y que además no necesariamente van a ser propietarios de las maquinarias o solo de algunas. En el tema del boom agropecuario, el despegue de los años 90, desde el 2003, aumenta el área sembrada, pero baja, por ejemplo, el stock vacuno, y hoy nos encontramos con otro problema que es el de la venta de madres, de vacas que todavía pueden ser reproductoras por las restricciones que se dan a los precios de la carne. Entonces hay, incluso en el sector agropecuario, que parece como más clara su productividad, hay un montón de factores que requieren repensarlo. Justamente, en este caso, en el ciclo ganadero, hay una reducción de la cantidad de cabezas que implican que, porque los precios no son lo suficientemente ventajosos, se venden o se faenan vacas que están en un periodo productivo que implican que se restringe el stock hoy, pero también a futuro, porque no vas a tener esas madres dentro de un año para que generen más vaquitas. Entonces, Argentina tiene cosas que son del desarrollo y cosas que son del subdesarrollo, ¿no? Del desarrollo, todo esto que charlamos, y del subdesarrollo, fundamentalmente la alta pobreza. Hoy no los parece. Bueno, más de 11 millones de personas bajo la línea de pobreza, el primer semestre, perdón, me olvidé actualizar esto. Más del 50% de los niños son pobres, la desocupación en ascenso, en alrededor del... En realidad no lo actualicé porque los datos del 2020 eran complicados. Baja de los salarios, alta capacidad, alto empleo informal, más de un tercio de los asalariados no tienen aportes jubilatorios, de acuerdo al EPH. Tenemos una economía, un país dual en el sentido de que la concentración de los ingresos es muy, la distribución de los ingresos en términos regionales es muy diferente, donde tenemos zonas ricas y zonas pobres, un país concentrado en términos demográficos, donde 3 núcleos urbanos, AMBA, esta es la zona donde nosotros vivimos, Córdoba capital más Rosario tienen el 40% de la población, concentra el 40% de la población, y de muchas de los medios de comunicación, hay un montón de lugares del interior del país que hoy no tienen fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Que es algo casi como una condición importantísima. Otros temas relacionados con el subdesarrollo tienen que ver con las exportaciones poco complejas. Si nosotros miramos la clasificación básica de exportaciones, vemos que en el 2019 el 70% de las exportaciones tienen que ver con manufacturas de origen agropecuario o materias primas agropecuarias más combustible. Tenemos cadenas de producción interrumpidas, con eslabones faltantes, con una infraestructura deficitaria, donde no tenemos ferrocarriles para transportar la producción, donde las rutas tienen problemas, donde
Tenemos problemas de energía y telecomunicaciones, donde los puertos son caros y a veces poco eficientes, y al ser poco eficientes implican que el tiempo que tiene que estar el barco en el lugar es más largo y por ende más caro. Hay problemas en la educación, que se han tratado de revertir con algunos pocos planes, como incentivar el estudio de determinadas carreras o de las escuelas técnicas o incluso de técnicas bastante sencillas como, no sé, soldadores, ¿no? En algún momento Astillero Río Santiago requería soldadores y no encontraban soldadores, y por eso en los centros de capacitación de la ciudad de La Plata se empezaron a dar algún curso de soldadura, justamente, algo que antes se aprendía básicamente en las escuelas técnicas. También para paliar el déficit de graduados en algunas determinadas carreras, por ejemplo, faltan ingenieros, se han dado algunas becas, que no son lo suficiente, por supuesto. Y tenemos algunas cosas que nos hacen como un buen punto de partida, un buen marco para el desarrollo, para no terminar esto bajón, que es la dotación de recursos naturales. Tenemos tierras fértiles, tenemos minería, aunque obviamente tenemos el problema de la regulación de la minería, que implica que hay lugares donde hay una oposición social absoluta a la extracción de algunos minerales, y eso pasa en algunas provincias y en otras no. Tenemos agua dulce para la producción y para el consumo humano. Tenemos una alta productividad agropecuaria, tenemos capacidad de ahorro, ¿no? Porque si no, como se vislumbra en la cantidad de fuga que todo el tiempo se comenta que se hace de capitales argentinos, ¿no? O de propiedades de argentinos en el resto del mundo. Yo no solamente me refiero a la fuga ilegal. Tenemos un nivel de mano de obra bastante capacitada y con potencial de capacitación. Tenemos una base industrial que nos permita que esto sea recuperable. Pero también tenemos cuestiones negativas, ¿no? El déficit de infraestructura que mencionamos antes, la alta pobreza y la indigencia, que implica que algunos sectores sociales sean excluidos y que hayan perdido su vínculo con el empleo o que incluso con la educación. No tenemos un sistema de planificación integral, el sistema educativo no necesariamente o no siempre acompaña los cambios que se requieren, como que está más atrasado que incluso las decisiones que se toman a nivel de producción. El stock de capital es bastante bajo y hay gran cantidad de empresas multinacionales, ¿no? De las 500 empresas más grandes, el 70% son extranjeras. Y en relación al mundo, también tenemos cosas que nos benefician y cosas que nos perjudican. Las cosas que nos benefician son un mundo que demanda alimentos y alimentos de cada vez más calidad en el largo plazo. Digo, China es un ejemplo, con la incorporación de cada vez más gente a la vida más capitalista o más urbana, pero a la vez, en otros sectores, cada vez más nichos de producción de alimentos de alta calidad que tenemos que aprovechar y no ceder. Los países de Europa tienen una relativamente baja protección arancelaria para las manufacturas. En términos generales y mundiales, hay un abaratamiento de los costos de transporte internacional. Bueno, esa baja interrumpida por el COVID, por supuesto, que mermó la cantidad de viajes y por ende subió los costos. Hay un crecimiento de todas las tecnologías de comunicaciones y de información y hay más difusión del conocimiento. Hay un cambio en las alianzas mundiales que nos puede perjudicar o nos puede ayudar, por supuesto. Y hay en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, un debate sobre la desprotección, ¿no? Propugnando por algún lado que se modifiquen los subsidios y las medidas compensatorias, y por otro lado países que propugnan para mantenerlos y no eliminarlos. Por supuesto que los riesgos son todas las políticas agrícolas que llevan adelante los países desarrollados, que implican, que son como de alguna manera barreras a nuestra producción de alimentos. China, que no solamente demanda alimentos, sino que los industrializa. ¿Qué demanda? Demanda soja para terminar de manufacturar los sellos, por ejemplo. También los problemas que tenemos en el Mercosur, ¿no? Y
Me refiero a los problemas de diseño del Mercosur, probablemente, pero también a los problemas políticos y de no congeniar con las políticas que lleva adelante Brasil y últimamente Uruguay. La concentración de las cadenas de valor globales, que dejan menos espacio para la definición de políticas, digamos que la definición de políticas locales atraigan o dejen de atraer capitales y empresas internacionales e incluso partecitas de esa cadena global. Entonces todo esto nos plantea que el desafío del desarrollo es fundamentalmente cuál es el proyecto a largo plazo que tenemos para nuestro país o que queremos tener para nuestro país, que ustedes van a ser partícipes importantes de la puesta en marcha de eso, ojalá, y ahora se agrega en el último año cómo queda el mundo después de la pandemia, ¿no? Que también fue cambiando, que lo que pensábamos que el mundo nos iba a dejar como más solidaridad y más puesta la mirada en el otro, parece no ser tanto hoy, donde el mundo se pelea por vacunas, por ejemplo, y que no las propuestas de eliminar las patentes para toda esta cuestión de salubridad no llega a buen puerto, y que las vacunas generen un nuevo foco de de pelea, de disputa de poder entre Rusia, China, Europa y Estados Unidos, hace que la situación sea siempre muy compleja y que requiera esta planificación que lamentablemente no tenemos como la práctica de esa planificación, y que son pocos los temas en que nos ponemos de acuerdo hacia dónde queremos ir, ¿no? Ahora parece, incluso fíjense que hubo momentos en que la causa Malvinas, que siquiera puede ser la cosa que más nos define identitariamente como argentinos en términos internacionales, también los últimos años no tuvo el mismo impulso. Lo que vamos a mirar en todos los artículos de cada una de las 4 unidades que tienen esta parte es cómo se desarrolló el ciclo en cada uno de estos temas para tratar de entender qué cosas del pasado podemos rescatar, qué cosas del pasado no deberíamos repetir, ¿no? Yo creo también que aprender de la historia es súper importante, que las cosas no son atemporales, sino que al revés, cada circunstancia, cada sociedad y cada momento histórico condiciona o ayuda a la toma de decisiones y a concretar esas decisiones. Y, bueno, por supuesto que no sé si vieron que estos días se habló bastante de un libro que habla de cómo se tomaron las decisiones a la luz de la casi hiperinflación de Alfonsín y luego la hiperinflación. Torres, un señor que era parte del equipo económico, escribió un libro gigantesco y Pablo Gerchunov se dedica a lo mismo, ¿no? Cómo se toman, que es historiador, además de economista, en qué contexto se toman las decisiones, porque las decisiones no se toman en el contexto del modelo inocuos impresiones, como puede pensar un investigador. Todas las decisiones se toman en un contexto de tensión, de pujas de poder, de alianzas políticas, en el buen sentido, no de si el pro, sino alianzas que sustentan con los sindicatos o con el empresario, con el sector financiero, hacia dónde querés ir. Y todas las decisiones de política, como Patricio seguramente contó cómo se definieron las bajas de los aranceles, implican un contexto determinado y así es todo el tiempo. A mí me encanta leer esos libros en general. Bueno, Pablo Gerchunov se dedica bastante a eso. Hay un libro, Remes escribió un libro que cuenta cómo fue su visión de las decisiones muy en contra de la sociedad que tenía que tomar, o muy antipáticas. Hay otro libro, no lo tengo acá, pero estoy en mi casa, que habla de 7 ministros de Economía, cómo tomaron sus decisiones, y eso es algo que no podemos evitar, ¿no? Digamos, nada se toma inocuamente, y obviamente que se analizan ventajas y desventajas, se analizan riesgos positivos y riesgos negativos, pero el contexto siempre está condicionado, y por eso mismo
es muy importante mirar siempre la historia, ¿no? Y en el contexto en que se tomaron esas decisiones. Y obviamente para cada una digamos, los resultados de cada una de esas decisiones se van a mirar a la luz de las creencias que nosotros tengamos en función de qué consideramos, desde el punto de vista, en nuestro caso, de la lógica económica que consideramos primordial, ¿no? Si nosotros creemos que, no sé, es necesario el ahorro para generar inversión o no, o si la inflación es multicausal, es únicamente producto de la monetización, o si es básicamente inercial. Todas esas cosas van a estar como definidas por el trasluz, el tamiz ideológico que le pongamos. Y obviamente la economía es una ciencia social, por ende subjetiva, por ende no podemos probar como los físicos qué pasa si cambiamos estas cositas y cuál es el resultado. Así que el desafío, ¿no? Y además después por eso nos critican tanto, ¿no? Los economistas que no pegan ninguna estimación, ¿no? Son peor que los meteorólogos. Pero bueno, muchos de ustedes se van a enfrentar a esos mismos debates, esas mismas inseguridades al momento de tomar decisiones, a esos mismos condicionamientos, y otros se van a dedicar a la investigación y van a ver eso desde más lejos. Y otros se van a dedicar a las finanzas y todas estas cosas solamente las van a meter en un modelito para ver cómo a lo largo del tiempo determinadas medidas generaron que suban o bajan determinados bonos o determinadas acciones. Así que eso es como algo interesante de nuestra carrera, ¿no? Distintas salidas laborales y cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Digo, yo siempre, en general, cuando estás cursando, te parece que Derecho Constitucional es una materia que no sirve para nada, y si te vas a dedicar a la gestión pública o incluso a la investigación de políticas públicas, es fundamental, porque es lo que define qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y es lo que determina cómo son las fuerzas políticas al momento del Congreso. Qué cosas podés cambiar fácilmente como recursos del Estado o cuáles no, y además te vas a encontrar muchas veces armando decretos, leyes, analizando decretos, leyes, y el derecho administrativo, en ese caso, es como la pata fundamental. Así como para los que se dediquen más a las finanzas, análisis de estados contables va a ser algo fundamental que quizás se pasa medio por arriba. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a arrancar bien entrando en los papers y vamos a sacar algunos de los artículos que están en cada una de las unidades o los vamos a segmentar y decir, bueno, de esto lean menos que lo que está previsto. Ya les digo que déjenme un segundo que lo mire acá. Denme un segundito, ¿no? Créditos enteros. De Uticra a la parte 2, no la lean, está lleno de números, de información a un nivel de detalle que excede lo que vamos a evaluar, así que lean de los documentos la parte 1, que es la introducción, el primer capítulo, no el 2, ya lo anoto. El 2 se los mandé, pero no leamos. Y lo mismo, del libro de Katz, del Fortaunus a la soja, no, ese déjenlo y el jueves vemos bien, el jueves, ¿no? ¿Qué capítulos leemos y cuáles no? Y van a ver que algunos de los artículos son de lectura súper fácil, porque son más bien como de divulgación, por ejemplo, el del Senda. Y también les debo, que les dije que les iba a mandar y no les mandé, algunos datos de la desagregación sectorial del PBI a lo largo del tiempo. Lo empecé a preparar y tuve que viajar por trabajo y no lo terminé. Bueno, ¿alguna consulta, duda, inquietud, comentario? Yo, sobre esto último, Karina, ahí de la bibliografía, viste, pasaste los textos estoy viendo Porta y Bugna, de Senda, ese cortito. Mandé todos los que no estaban en la
Todos los que no tenían el link, porque algunos estaban en periferia activa viejos y no los encontramos, pero mandé todo para que completen lo que estaba en links o en periferia activa. Perfecto, entonces empezamos con TICRA. Sí, la parte 1 nada más, que le mandé las dos, y después, porque es el más largo en el periodo de tiempo, y hagan una lectura a lo largo del tiempo. Sí, o sea, empezando de lo más viejo hacia lo más nuevo. Perfecto. Y la pregunta es si, digo, de todos los autores que tenemos, nos centramos en estos que, en Azpiazu y Shore y Senda, bueno, después Katz, cuando corresponda. Y no sé si se me está olvidando alguno. Yo diría Culfas y Shore, no dejarlo de lado, el del 2002. Y ustedes con Patricio ya vieron algo de Yogel. Sí. Bueno, Tolman, que es algo que se repite, que también Yogel lo que hace es mirar a lo largo del tiempo cómo se fueron modificando distintas estructuras de la sustitución de importaciones, ¿no? ¿Qué cambios se dieron entre los 70 y los 90, tomando como referencia la información de esos censos. Pero bueno, el jueves nos organizamos bien y ya vamos definiendo exactamente qué parte leer de cada cosa. Vamos a dedicarle seguramente 2 clases a cada una de las unidades. Bueno. Espero que no me dejen encerrada en la oficina. Hace un ratito fui a probar, antes de empezar la clase, cómo funcionaba una tarjeta que nunca uso porque siempre está el portero, pero que ahora voy a tener que usar yo, así que espero poder salir, y me parece que voy a hacer esto para no llegar tarde, porque hoy estaba todo cortado por la manifestación sindical por el 17 de octubre, así que era como imposible. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, nada, nos vemos el jueves a las 7. Adiós.